Para dar inicio, entonces vamos a hablar un poquito de una encuesta que hizo Confecámaras a nivel nacional. Sin embargo, hoy quisimos hacer un zoom en lo que fueron los resultados de la encuesta en Bogotá. Entonces, frente a unas preguntas de qué medidas está implementando en su empresa o qué medidas han implementado frente a la planta de personal, vemos que la mayoría de las compañías en Bogotá pues se enfocaron a trabajar desde casa. ¿Sí? Muchos pues no fue una decisión eh, digamos, consciente o algo que fuera un tema propio de la cultura de la compañía, sino que la contingencia obligó a que rápidamente se operara desde las casas. Esto pues representado con un 15%, reducción de la planta de personal un 13%, suspensión de contratos pese a que las primeras comunicaciones del ministerio decían que no se podían realizar, también tuvimos una participación importante con el 11%, las vacaciones del personal un 10%, se mantuvo sin contratos, sus contratos sin modificar condiciones un 8%, que realmente para las condiciones y como se dieron, pues es un porcentaje importante. Las vacaciones anticipadas también que nos dio el ministerio como opción en la circular 021. Y bueno, de las que menos representación tuvieron fue otorgar a los empleados un auxilio para poder, digamos, subsistir pese a la no prestación de un servicio, ¿no? Por otro lado, pues a mano derecha aquí de la presentación les trajimos cómo se comportó o cuál fue la afectación en las empresas según su tamaño, encontrando pues que la microempresa fue la más afectada con un 72%, seguido de la empresa pequeña con un 17%, mediana con un 5% y 6% las empresas grandes. Frente a las medidas adoptadas con la empresa, entonces en la diapositiva anterior hablábamos de las medidas adoptadas frente al personal, aquí ya es un poco más el impacto sobre el total de la organización o sobre el negocio, cese temporal de las actividades, tuvimos un 7%, perdón, 37%, crédito para todo el tema de capitalización, usando todas las ayudas del gobierno, el PAEF y demás, un 15%, cambio en el modelo del negocio, y esto pues vamos a ver de aquí en adelante que por lo menos este ítem es muy importante y es que las empresas que lograron reinventarse y reaccionar rápidamente son seguramente las que hoy en día lograron salir avante de esta situación, y en esta encuesta por lo menos en Bogotá nos muestran un 12%, inversión en tecnología 9%, inversión en dotación y tapabocas un 8%, no se implementó ninguna medida un 5%, cierre total de las actividades un 4%, y pues muy propio de nuestra cultura aquí en Colombia, pagar diario a gota, pues, por lo menos las empresas, las microempresas, pues muchos acudieron a esta medida al no estar bancarizados o al no tener una opción de acceder a créditos propios de las entidades financieras. Los sectores más afectados, pues en morado encontramos aquí en este colorcito el tema de servicios, que sin duda alguna, al no ser un tema necesario para la operación de las compañías, pues se vio altamente afectado, seguido del comercio, industria y construcción. Esto también guarda un poco de relación con las medidas de reactivación que fue tomando el gobierno en cabeza pues, de las autoridades locales, la alcaldía, de ir reactivando poco a poco algunos de los sectores, empezando pues con el tema de construcción, luego un tema de industria y dejando de últimas comercio, bueno, servicio que aún está ahí como en el limbo, porque básicamente lo que ha dicho la alcaldía es que las empresas de servicios deben seguir operando en un 80% desde las casas de los funcionarios. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que tiene su empresa para los últimos meses? La primera preocupación y un tanto lógica es la disminución de las ventas con un 17%. Hay una total incertidumbre, pues finalmente no sabemos cómo se va a comportar la economía, no hay un hecho cierto tampoco frente a una llegada de una vacuna que permita empezar a vivir la nueva normalidad con un poco más de dinamismo. Problemas para pagarle a los proveedores y los bancos, todos aquellos que acudieron a medidas de préstamo para poder mantener su negocio, pues ahora
Viene una segunda fase y es cómo responder ante estas obligaciones. Problemas por parte de los clientes deudores. Entonces, los problemas de caja pues son generalizados, entonces también vamos a entrar en una fase donde la caja de los clientes que se mantuvieron comprándonos también va a sufrir problemas y seguramente no van a poder pagar oportunamente. Desempleo, eso es una preocupación generalizada, tiene un 10% de participación en esta encuesta. Aumentos en los casos de coronavirus apenas un 9%. Y digo apenas es porque creo que todavía muchas empresas no han realizado una revisión de cuál realmente puede ser el impacto de tener un aumento en los casos de coronavirus y aquí propiamente en lo que tiene que ver con la productividad y la producción de una compañía. Hemos recibido casos precisamente porque hay unas zonas grises en la normatividad donde nos preguntan qué hacer con las incapacidades que son por positivos en coronavirus y peor aún o más difícil es qué hacer con las personas que son aisladas de manera preventiva porque o un familiar es positivo, porque dentro del cerco epidemiológico hay un riesgo o una probabilidad importante que también sea positivo. Y como eso es una zona gris, pues aquí todavía el empleador no sabe cómo reaccionar y resulta que en la medida que se vayan reactivando sectores, pues esto va a ser mucho más exponencial y los casos de aislamiento y los casos de incapacidades pues van a ser mucho mayores, impidiendo que la compañía pueda operar con normalidad dentro de la palabra, dentro de lo que cabe en la normalidad en este momento. Entonces, quisiera dejar ahí como ese encabezado que tiene una representación de un 9% en la preocupación de los empleadores y creo que el llamado es a que tenga un capítulo especial dentro de los temas a revisar de cómo se va a operar en adelante en la nueva normalidad. El tema de aumento de impuestos, problemas al acceso a recursos de entidades financieras, que eso es un dolor sobre todo de las empresas pequeñas, comportamiento en la tasa de cambio y cambios en los protocolos de salubridad. Considera que en los próximos 3 meses su planta de personal, 38% se mantendrá igual, disminuirá un 60% y aumentará un 2%. Aquí parte de lo que vamos a invitar a cada una de las personas que nos acompañan hoy en compañía de Diana es, pues seguramente hay que seguir tomando decisiones con el personal, pero no deben ser decisiones tomadas únicamente con base en la caja de la compañía, aunque esta por mucho tiempo seguirá siendo la reina en las decisiones, sino que también debe haber un estudio de qué necesita la compañía, no solo para enfrentar su hoy, sino cómo pensar de manera estratégica en lo que viene para adelante y con qué personal necesito contar para responder adecuadamente y lograr la sostenibilidad de mi negocio con todo lo que tiene de restricciones la operación en lo que queda de este año y muy seguramente todo el primer semestre del próximo año. Y por supuesto una disminución del 60% en la planta de personal, pues lo que nos muestra es que la tasa de desempleo va a seguir aumentando. Bueno, una vez revisadas estas cifras, a manera de contexto de qué pasa en Bogotá, quisimos hacer aquí como una línea de tiempo de lo que ha sucedido y precisamente porque hemos venido acompañándolos a ustedes en todo este proceso desde marzo con la llegada del COVID y las decisiones que tuvieron que tomarse. Esto pues nos tomó de imprevisto, salimos a trabajar a nuestras casas, cada uno de los funcionarios tuvo que organizarse, las empresas, muchas no tenían ni siquiera computadores portátiles, entonces bueno, marzo fue un caos para la mayoría de las compañías y abril y mayo, aunque siguió siendo un tanto caótico, fueron meses de tomar decisiones de negociar con proveedores, fueron decisiones de negociar con arrendatarios, fueron decisiones también relacionadas con el personal, de continuar, disminuir salarios, despedir personas, suspender contratos. Entonces fueron meses críticos y eso coincide cuando uno ve toda la línea del comportamiento económico del país, pues coincide mucho en que estos 2 meses fueron los más críticos. Tuvimos un tema de improvisación importante también en el que de alguna manera las compañías intentaron reaccionar, pero eso generó también reprocesos, temas improductivos, falta de control sobre las operaciones y los procesos. Entonces, eso fue un poco lo que sucedió en abril y mayo.
Junio y julio fueron meses también de pilotos en todo el tema de protocolos de bioseguridad con la reactivación progresiva de los sectores y las cuarentenas sectorizadas. Y agosto, pues lo hemos visto en todos los acompañamientos que hemos hecho a la compañía, que viene siendo como un mes de adaptación. Finalmente, en este punto, muchas empresas ya lograron sobrevivir, es decir, pasaron abril y mayo, que fueron los momentos más difíciles. Junio, julio también lo sacaron avanti. Entonces, quienes hoy como compañía pueden decir que lograron sobrevivir a esta coyuntura, pues con una buena estrategia en todo lo que tiene que ver con sus ventas, con sus finanzas, una compañía flexible, dinámica y una organización bien planteada, una estructura bien planteada, seguramente van a lograr salir adelante. No obstante, pues sigue habiendo incertidumbre frente a qué va a pasar los próximos meses. Y hay un ejemplo, y lo hemos visto con algunos de nuestros clientes, es ya habían logrado adaptar una serie de turnos de trabajo, unos modelos de turnos y de trabajo en el que las personas no estuvieran en los transportes de servicio público en horas pico, y viene entonces todo el tema de las cuarentenas sectorizadas. Entonces todo lo que ya se había logrado de alguna manera organizar para operar para aquellos que ya se habían reactivado, pues con las cuarentenas sectorizadas, de alguna manera no se logró. ¿Sí? Y fue necesario volver a replantear cómo operar con estas restricciones. Entonces, todo esto para decirles que ya en este punto el modo supervivencia en el que han venido las compañías pues no va a ser suficiente y es necesario empezar a tener una visión mucho más a largo plazo que nos permita ir tomando decisiones conscientes y estratégicas, y aquí voy a hablar propiamente de lo que tiene que ver con la gente, de la estructura con la que voy a atender la contingencia que nos ha dejado hasta el momento todo el tema del COVID-19 y lo que viene por delante. Entonces, la pregunta sería, ¿mi empresa logró sobrevivir? ¿Qué sigue? Pues lo que sigue es prepararse para operar en condiciones difíciles. Esto no va a cambiar, van a seguir habiendo cambios constantes. Los epidemiólogos dicen que nos quedan todo el mes de agosto de una curva importante en el pico de contagio. Pero esto seguramente va a seguir siendo acíclico, vamos a venir, digamos, bajando esa curva y vendrá un momento en que volverá a aumentar. No hay certidumbre tampoco frente a la llegada de una vacuna, frente a cómo va a ser, cómo va a ser el acceso, quiénes podrán acceder, cuál será el comportamiento de las empresas frente a la llegada de una vacuna, va a ser un tema que va a ser progresivo. O sea, el modelo aún es de total incertidumbre y por eso la mejor opción por la que pueden optar las compañías es operar o hacer por lo menos la planeación de su operación en las condiciones difíciles. Si no hay condiciones difíciles, planeando en estos términos tan complicados, pues seguramente de ahí en adelante será ganancia lo que se logre hacer. Y otra condición que está dada y que debe estar dentro de las planeaciones operativas de cada uno de los negocios hoy en día es las restricciones de movilidad y las restricciones sanitarias. En estos acompañamientos que hemos venido haciendo a las compañías, pues lo que hemos visto es que han logrado sobrevivir aquellas que rápidamente conformaron un comité de crisis que se encargaba de tomar las decisiones a corto plazo, obviamente basadas en la caja, en la proyección de la caja, de las ventas de la compañía. Y generalmente, o lo que hemos visto es que estos comités pues tenían por supuesto la persona de finanzas, el presidente o gerente de la organización. Importante tener una persona de tecnología. La tecnología en todo este tiempo tomó un protagonismo muy importante en las organizaciones. La persona que se encarga de todo el tema de estrategia, de mercadeo y ventas, y pues también debe estar presente la persona que gestiona el talento humano en sus organizaciones. Lo que nosotros creemos ahora es que es necesario empezar a tener un comité de largo plazo y es un comité estratégico, donde ya las decisiones a corto plazo, no, insisto, no son suficientes. Ya si sobrevivió, pues lo hizo con mucho esfuerzo y lo logró, pero es necesario empezar a mirar qué va a suceder. Ese comité estratégico pues debe estar conformado por las mismas personas
muy seguramente integrando con fuerza todo el tema de expertos en seguridad y salud en el trabajo, con los protocolos de bioseguridad que van a seguir siendo dinámicos, cambiantes, que van a tener que responder a la realidad propia de cada una de las compañías y del ejercicio que realizan. Las compañías que lograron sobrevivir, en nuestro concepto, sobrevivieron por dos aspectos muy importantes, la lealtad y la confianza. Pero la lealtad y la confianza de las personas que componen nuestra organización. Finalmente, quienes le compran a una organización también son personas, ¿sí? Entonces, estos dos conceptos se volvieron importantes y seguirán siendo muy importantes, y por eso es fundamental que cada uno en la revisión que haga de sus estructuras pueda hacer un estudio concienzudo y real de qué necesita, cuáles son las personas que todo este tiempo han generado valor a la compañía, y para lo que voy a necesitar son realmente personas multitarea, eficientes, flexibles, que van a ayudar a que la compañía pueda salir adelante con todo lo que está sucediendo. Con la crisis lo que se evidenció es que los clientes que siguieron siendo compradores fueron clientes fieles a la marca, a las personas, a la compañía, y eso fue lo que finalmente permitió que, al tener una lista de deudas, de cosas por pagar, pues siguieran teniendo a su empresa dentro de las compras por realizar, dentro de los servicios a contratar. Y esas relaciones hay que seguir fortaleciéndolas dentro y fuera de la organización. Ahora, si lo vemos dentro de la organización, pues muchas personas se acogieron a disminución de salarios por lealtad y confianza con la compañía. Muchas personas entendieron que era necesario una licencia no remunerada. Otras, pues, desafortunadamente se quedaron sin trabajo, entendiendo también lo que estaba pasando con las organizaciones, pero muy seguramente con las puertas abiertas, porque saben a conciencia que el empleador hizo todo lo posible por sostenerlos. Entonces, estas relaciones empiezan a ser mucho más importantes ahora para responder a la nueva realidad. Entonces, entendiendo un poquito ese contexto, nosotros identificamos tres cosas importantes que van a ser o que son importantes para guiar a las empresas para salir avanti de esta contingencia. Lo primero es gente correcta haciendo lo correcto, organizaciones dinámicas, resilientes y eficientes, y hacer más con menos. Vamos a desarrollar de manera precisa cada uno de estos conceptos. Entonces, ese más con menos es algo que ha venido, digamos, implantándose en las compañías y va a seguir siendo tendencia, porque tiene que ver con generar mucha más ventas, mucha más productividad en la compañía con menos recursos. Y menos recursos tiene que ver con recursos tecnológicos, con recursos humanos, con recursos financieros. No se puede negar bajo ningún punto de vista que las restricciones de caja siguen estando vigentes. Entonces, debe haber un equilibrio entre la reina es la caja, que es lo que ha venido sucediendo, pero como estamos construyendo relaciones de lealtad y confianza con nuestras personas compradoras y nuestros funcionarios, pues debe haber también una expresión de la reina es la gente, ¿no? Solamente con personal productivo, capacitado, con perfiles adecuados, haciendo las cosas correctas, realmente vamos a poder hablar en términos de productividad. Entonces, Diana más adelante nos va a contar cómo se logra enganchar todo esto, revisando los cargos, revisando cuáles son los datos con los que se van a medir los cargos, la importancia de tener actualizados los procedimientos de una organización para entender cuáles son los riesgos. Y solamente si hay un buen rediseño organizacional, vamos a lograr un más con menos. No, las empresas a veces consideren que esto no es oportuno, no es necesario, y creemos nosotros que este es el mejor momento para hacer un rediseño organizacional. Ahora, cuento con el capital humano y estos están haciéndolo acertado de forma correcta. Tengo buenas personas como personas en lo técnico,
están haciendo las funciones para las cuales fue contratado o lo que necesita la compañía en este momento y lo están haciendo con calidad. Son tres aspectos importantes a revisar en este momento y que pueden verse fácilmente evidenciados a través de la revisión de perfiles y cargos, a través de la revisión de procesos y pues los indicadores. Los indicadores en este momento y más donde la mayoría de empresas acudieron al trabajo en casa, pues son determinantes porque realmente son los que van a permitir ver de manera tangible y objetiva los resultados de la productividad de los funcionarios, de los departamentos y en general de una organización. Entonces, ¿por qué hacer un rediseño organizacional? Porque es la única manera de lograr que en este momento usted tenga una organización dinámica, resiliente y eficiente. Las cosas no se hacen como se hacían antes. Esto cambió la manera de operar los negocios. Entonces, pues finalmente, si no se adapta la compañía, las que no se adaptaron y reaccionaron rápidamente, pues ahorita no pueden dar su voz de éxito frente a la contingencia, sino tuvieron que cerrar sus operaciones, muchos de manera temporal, otros de manera definitiva. Pero aquellos que fueron resilientes y adaptaron rápidamente, pues son los que hoy realmente pueden dejar de estar en modo supervivencia y empezar a pensar en el futuro. Importante que estos son decisiones esenciales que deben tomar los líderes para impulsar la sostenibilidad y el éxito del negocio. En un rediseño organizacional debe contarse con la participación y el compromiso de todos los líderes de la organización. Dos conceptos que se vuelven muy importantes en este momento: flexibilidad y virtualidad. Flexibilidad para seguir enfrentando lo que viene, y virtualidad porque así la decisión de la compañía haya sido reactivarse, lo hemos hablado en nuestros anteriores webinars, pues debe haber un tema de virtualidad que además debe ir tomando fuerza, porque aquellos que van a optar con una decisión definitiva, pues deben ir mejorando el modelo de virtualidad, deben ir mejorando todos sus temas de ciberseguridad, mitigando riesgos, porque así como nos hemos adaptado nosotros a este modelo virtual, también las personas que se encargan o que viven haciendo todo el tema de hackeos, de sacar información, pues también se han ido adaptando y encontrando nuevas maneras de vulnerar la seguridad informática de las diferentes compañías. Entonces, el tema de la virtualidad debe seguir en cambio, debe ser dinámico y debe de responder realmente eficientemente a lo que hemos llamado la nueva realidad.